Hola, bienvenidos una vez más a este seminario, el penúltimo de la serie de 16 seminarios, el coaching a tu servicio, donde vamos a hablar hoy de las personalidades y las compensaciones que hacemos asociándonos, ya sea personal o profesionalmente, con otras personas para, compensar los desequilibrios que hemos generado inconscientemente en nuestro interior. Como os decía la semana pasada, las personas poco a poco vamos desarrollando una personalidad, unos hábitos mentales, físicos también, unos hábitos de comportamiento a través de los cuales la mente pues nos dicta mecanicismos para ahorrar energía y comportarnos pues de forma más eficaz. Se supone, para la mente es lo más eficaz. Pero en general no lo es, porque muchos de estos comportamientos y hábitos, tanto de pensamiento, de palabra, de acción y de decisión, vienen basados en miedos, en dolores y en realidad no nos aportan estos pensamientos, estas palabras o estas actividades o acciones el mejor de los resultados. Después de haber, repasado las 9 personalidades basadas en creencias, lo que yo denomino creencias madre, que son las creencias limitantes que originan una serie de creencias hijas y nietas, digamos, que son las que quedan más en la superficie. Las madres son las del origen, las más de la raíz. Como digo, cada personalidad está asociada a un dolor y genera un pensamiento, ¿no? Del tipo yo no valgo, o yo tengo miedo al amor, o yo tengo miedo a la vida, o yo creo que puedo más que los demás, o yo valgo más que los demás, o yo merezco más o merezco menos. Entonces, ¿cómo funcionan las compensaciones? Las compensaciones funcionan de forma que, como estamos en desequilibrio, la vida, por la ley de la compensación, nos trae nuestro opuesto, digamos, ¿no? Entonces vamos a poner el ejemplo de una víctima, una persona que siempre se está quejando, una persona que está siempre de mal humor, que siempre piensan que le hacen cosas, que le pasan cosas malas, etcétera, etcétera. Lo lógico es que, aparte de que uno co-crea, ¿no? Y estoy hablando de situaciones en países pues como los nuestros, en donde sí que tenemos, en Europa por lo menos, cierta seguridad y cierta educación, cierto acceso a la educación, acceso a los servicios públicos, a la sanidad, ¿verdad? Entonces, dando por hecho las circunstancias de las que nosotros somos responsables, escoger un trabajo, escoger una pareja, escoger una casa incluso, cuando una víctima piensa mal de la vida, co-crea esa situación. Entonces una víctima puede tener muy fácilmente problemas con su casero porque alquila una casa y ha tenido mala suerte, problemas con su pareja porque le pega o le insulta o abusa, digamos, verbalmente. Una víctima puede asociarse naturalmente con un jefe o una jefa muy abusivo en su poder. ¿Y por qué sucede esto? Pues esto sucede, como digo, porque la energía que emitimos tiene como una frecuencia y solo se va a compensar con personas de la frecuencia opuesta. Vamos a decir, si esto es 0, ¿vale? Donde están mis manos es 0, y estamos aquí a menos 5, a menos 10 y a menos 15, la persona que esté en una frecuencia menos 15 va a atraer a una persona no de 5, no de 10, sino de más 15. Va a tener que estar compensado en más 15 para, pues, compensar las energías. ¿Por qué
es importante saber esto? Pues esto es importante saberlo porque en cuanto sabemos que lo que nos está pasando es porque nosotros estamos proyectando una energía, bien sea la víctima de quejarse y de pensar que no vale, que es el dolor de la víctima, bien sea porque tenemos miedo a la vida, bien sea porque pensamos que tenemos que estar siempre ayudando a los demás y siempre poniendo a los demás por encima de nosotros, que ese es el, el, la estrategia básica del mártir, bien sea porque pensamos que no podemos o porque tenemos que estar siempre por detrás de alguien, que esta es la estrategia del sirviente, nos vamos a compensar con personajes que están normalmente opuestos a nosotros. El vanidoso siempre sabe que vale más y seguramente pues una persona que piensa que puede menos se va con una persona que piensa que vale más. Una persona que vale menos se va con una persona que puede más, porque el que puede más además sabe o piensa que vale más. Y esto todo pasa como digo, como un péndulo, ¿no? En donde tenéis primero a la víctima, luego al mártir, luego al sirviente, ¿vale? Y en estos tres excesos está el vanidoso, el que piensa que vale más, el líder poderoso, o sea, dominante, que es el que piensa que merece más, y luego el implacable, que es el que piensa que puede más. Entonces, una víctima que está en menos 15, vamos a decir, se va a ir con un más 15, con un todopoderoso. Por eso las víctimas, normalmente, los que son muy, muy víctimas, porque hay todo gradiente de víctimas. Una persona que piensa, ay, siempre me va mal en los estudios y acaba estudiando. Y una víctima que realmente se asocia con una persona bueno, que abusa de ella físicamente, que la pega, que la insulta, etc., ¿no? Entonces, la víctima más víctima se va a ir con el poderoso más poderoso. Por eso estas parejas muchas veces concuerdan en energías complementarias. Una persona que es muy mártir, pues va a intentar ayudar a todo el mundo y va a ponerse detrás de mucha gente. Esta persona es muy típica de un seguidor, ¿no? Más que de un líder. Entonces va a ir con un líder, el líder dominante. Y un sirviente pues siempre va a estar al servicio de los demás, va a estar, por supuesto, puede ser del líder o del implacable, pero también va a estar al servicio y detrás del vanidoso. Entonces, esto lo digo para crear conciencia de que si vosotros no sabéis qué personaje sois, empezad a mirar los personajes que tenéis alrededor. Cómo son vuestros padres, cómo son vuestros hermanos, cómo son vuestra pareja, si tenéis pareja, cómo son vuestros socios, si tenéis socios y estáis empezando una empresa, o vuestros superiores, los jefes o jefas, y cómo es la gente, cómo es vuestra relación con la responsabilidad, con vuestro poder personal, ¿vale? Vamos a intentar en esta semana ver qué estoy haciendo yo que no tengo colocado mi valía. Yo tengo que tener colocado mi valía, mi merecimiento y mi poder. Y tengo que saber que yo valgo, que yo puedo y que yo merezco. No más ni menos, sino que simplemente es mi derecho. Yo valgo, yo merezco y yo puedo. Y desde ahí, que eso digamos es una triada que surge más allá del miedo, es decir, hay gente que está antes de esta triada, que es la triada inferior. Y por debajo está la persona que tiene miedo. Tenéis que ver realmente si tenéis miedo y si atraéis personas, circunstancias o simplemente estáis encapsulados en vuestra casa o en vuestra zona de confort intentando no salir por miedo. Porque todos al final fallamos, todos pues hemos hecho una entrevista y no nos han cogido, hemos querido tener una pareja y no nos han querido como pareja, hemos querido un trabajo, no nos han cogido, hemos querido una casa, a lo mejor alquilarla, comprarla y no nos ha salido, pero es que tenemos que intentar las cosas. Entonces, para los miedosos, yo os diría que valéis, que podéis, que os lo merecéis y que adelante, que ningún niño de cuando nace de 6, 7, 9 meses, cuando empiezan a
gatear, bueno, es más bien de 8 para arriba, no se plantea ni un segundo, ay, me voy a caer y tengo miedo de hacerme daño. Lógicamente un niño gateando se da y se da con la cabeza y se da, pero el niño sabe perfectamente que va a estar bien. Y a lo mejor en el intento, pues hay una guerra, le cae una bomba y se muere. Pero no por eso no podemos dejar de intentar las cosas, porque si no, estamos al final perdiéndonos las maravillas de la vida que están delante de nosotros. Eso por una parte. Luego, si ya hemos superado el miedo y estamos en lo que se llama la tríada inferior, en la tríada inferior, ya digo, tenéis que ver bien si estáis quejándoos, si habéis tenido la herida del rechazo, la herida de la vergüenza o la herida del abandono. Y en esas tres, que es el que crea la víctima, el mártir y el sirviente, el yo no valgo, yo no merezco, yo no puedo, tenéis que salir de esos porque os estáis seguramente asociándoos a personas, a circunstancias que os transmiten precisamente eso, ¿no? Entonces, eso os lo transmiten las personas porque vosotros os lo creéis, vosotros lo habéis creado primero y precisamente por eso os pasa eso, ¿vale? No es al revés. Entonces, esa sería la tríada inferior. Luego en medio tienes el que tiene miedo no a la vida, pero sí a abrir su corazón, el miedo al amor, que es el frío de corazón, que ha sufrido frialdad por parte de los padres. Y en ese caso, pues ya sabéis lo que hay que hacer. Hay que abrir el corazón, hay que estar preparados para que nos digan que no, para que la gente no le gustemos, no pasa nada. Que yo no guste a todo el mundo, no pasa nada que no todo el mundo quiera estar conmigo, no pasa nada. ¿Por qué? Porque yo sí que quiero estar conmigo, porque yo sí que creo que hago las cosas bien, porque yo creo que soy una buena persona, soy trabajadora, soy responsable, soy generoso, generosa. Entonces hay que empezar a crear esa verdad dentro para que luego no nos afecte la opinión de los demás y no nos dé miedo abrir nuestro corazón. Y luego en la tríada superior tenemos a los otros tres personajes que hemos dicho, ¿no? El vanidoso, que está siempre pensando que necesita demostrar cuánto, no solo vanidoso a nivel físico, sino que vale mucho. ¿Por qué? Porque piensa que vale poco en su inconsciente, entonces tiene que demostrar que vale mucho. Ese es el vanidoso. Luego, el líder dominante, el que siempre tiene razón, el que es muy mental y muy organizado, bueno, pues realmente es una persona que va a sufrir mucho porque además está asociado con el tema del enfado y de la ira. Esa persona pues tiene que empezar a bajar, ¿no? su ego y a tomar en consideración las otras personas, a admitir que no tiene que ser perfecto ni el mundo ni él mismo, a exigirse menos y en ese camino podrá quitar esa personalidad, esos hábitos mentales. Y luego está el implacable, que este ya es el que se cree todopoderoso, pero se cree todopoderoso desde lo mental, porque nosotros somos todopoderosos desde el amor, no desde la mente. Entonces es una cosa totalmente que se le ha ido la cabeza. Y este todopoderoso normalmente utiliza a los demás para sentir su poder, ¿no? Os podéis imaginar, muchos líderes políticos han hecho eso y hacen eso, muchos líderes religiosos también, a lo mejor, muchas personas que van muy bien a nivel profesional luego no tienen mucho éxito a nivel personal. ¿Por qué? Pues porque son muy dominantes, pero no son dominantes, son implacables. El dominante es el líder que está desequilibrado, ¿verdad? Y el poderoso, pues es realmente un personaje que los podemos distinguir muy bien, hay también grados, pero si sois un personaje así, tenéis que deshacer esa tríada, pensar que no podéis más que los demás desde lo mental, que no merecéis más, que no estáis por encima del bien y del mal, o sea, por encima de la gente, ni valéis más, y que el verdadero poder es ponerse al servicio de los demás, escucharles, hacer lo que necesitan, intentar ayudarles de corazón. Y luego el último personaje que está en la tríada de en medio hay como el del miedo, el del corazón, el miedo a la vida, miedo al amor
y el que está por encima de la vida y de la muerte, o sea, el que ya está, que se llama como el bufón, ¿no? Esto en Jung, el personaje es el bufón. Y esta es como muy, bueno, pues light, ¿no? Muy, que va, está asociada al pecado, a la gula. Es una persona muy despreocupada, muy despistada y tiene la herida no del abandono, sino de la despreocupación. Y una persona así lo que necesita es contactarse con su verdadera sabiduría y ver la maravilla de la vida desde una forma más espiritual y menos material. Esto siempre estoy dando personajes desequilibrados. Luego hay personalidades que cuando se equilibran, pues el miedoso que deja de tener miedo realmente es el mayor de los valientes. La víctima que de repente sabe que vale es el mayor de los corazones. El mártir que deja de ponerse al servicio de los demás y siempre se pone en segundas es realmente honesto y generoso. El sirviente es realmente poderoso cuando empieza a ver su poder interior. El que no ha abierto su corazón, realmente cuando abre su corazón es la persona más sensible y más maravillosa. Y de la tríada superior, el líder dominante es el líder auténtico, el líder que realmente es genuino y le siguen las personas porque trabaja en pro del bien de los demás. El implacable, el vanidoso, que se me ha olvidado, que siempre piensa que vale más, es una persona sumamente eficiente y comprometida con la gente. El dominante puede ser un líder estupendo y el implacable puede ser una persona absolutamente sensible, maravillosa, que mueve las conciencias. Y el otro pues puede ir hacia la sabiduría, el último personaje. Y bueno, os lo digo y os comento estas cosas para que le deis una vuelta, para que tomáis apuntes, para que penséis. En este seminario de hoy no hay ejercicios, pero sí que quiero que reflexionéis y que toméis conciencia de la cantidad de estrategias que la mente crea para intentar hacernos feliz. Y está muy bien, hay que agradecerle a la mente todo lo que hace porque es maravilloso, pero la mente, como es muy, muy limitada, hay que empezar a educarla más y hay que empezar a ser consciente de que las cosas que hacemos desde los desequilibrios, desde los miedos, desde la mentira, ¿no? Yo no valgo, yo no puedo, yo valgo más, eso es todo mentira. Solo cuando conecto con mi verdadera esencia, que es lo que vamos a hablar en el último seminario, es cuando realmente soy auténtico y puedo caminar con paz. Entonces, bueno, pues espero que os haya ayudado este seminario. Espero que lo hayáis entendido. Nosotros aquí en Lo Mejor de Mí hacemos un retiro que se llama Los Colores del Ego, donde explicamos todo esto en más profundidad. Y si estáis interesados, pues siempre hay anuncios, una vez al año hacemos este retiro, a veces 2. Y nada más, que espero que os haya venido muy bien, que paséis muy buena semana y nos vemos la semana que viene.